Hola, buenas noches, Doc. ¿Cómo están? Bien, gracias a usted. Bien, muy bien. Pues si ya están, pues ya denle. Va, muy bien. Entonces, buenas noches a todos. Yo soy Gerardo Rivera y soy redós de oftalmo y voy a hablarles acerca de farmacología en glaucoma. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? Pues bueno, porque nos va a ayudar, tratar el glaucoma, pues nos va a ayudar a evitar la ceguera irreversible. Un tratamiento oportuno, pues ayuda a reducir la presión intraocular y pues prevenir el daño al nervio óptico. Y pues el tratamiento farmacológico inicial o en general el tratamiento inicial del glaucoma en una gran parte de los pacientes, pues los colirios son la primera línea de tratamiento. Entonces, el objetivo pues es controlar la presión intraocular de manera efectiva para minimizar el riesgo de progresión y pues así mejorar la calidad de vida del paciente. Hay un concepto importante que es la presión meta que vamos a estar hablando ahorita más adelante. El glaucoma, pues, es una enfermedad muy prevalente. Hay un estudio que es el estudio LALES, es un estudio observacional que se hizo en Estados Unidos, en California, por 5 años, un estudio poblacional, y pues el objetivo fue determinar la prevalencia de ceguera, baja visual y enfermedad ocular en la población latina que vivía en Los Ángeles en ese momento, por ahí de inicios de los 2000, y pues el impacto en la vida diaria y el sistema de salud. En total se hizo una revisión y una encuesta a 6,357 pacientes, en donde encontraron una prevalencia del glaucoma pues de más o menos un 3%, enfermedad ocular en general del 14%, catarata 10% y retinopatía diabética 14%. En este estudio pues es interesante para nosotros porque incluye población mexicana en su gran parte. A pesar de que vivían en Estados Unidos, pues la mayoría de ellos eran de ascendencia mexicana. Y hay otros estudios también, por ejemplo, en las guías europeas, que pues la prevalencia de glaucoma más o menos la posicionan también en un 3 a 3,5%. Entonces, pues es una enfermedad que es muy prevalente. Entonces, hoy vamos a hablar pues acerca de los medicamentos hipotensores, vamos a discutir los tipos, los mecanismos de acción, las indicaciones y generalidades de cada uno de ellos. Vamos a hablar también de las combinaciones de fármacos que podemos encontrar en el mercado y sobre todo en el mercado mexicano. Vamos a hablar de los preservantes que tienen la mayoría de estos colirios, efectos colaterales y pues unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante tratar? Este estudio pues es muy famoso, ya hemos platicado algunas veces de él, es el Ocular Hypertension Treatment Study. Es un ensayo clínico aleatorizado que se publicó en 2002 en Estados Unidos. Incluyeron 1,636 pacientes de los 40 hasta los 80 años que tenían una presión intraocular inicial de 24 a 32 milímetros de mercurio con campos visuales normales y nervio óptico normal. Entonces sometieron un ojo a tratamiento y el otro a ningún tratamiento, simplemente observación, y donde quisieron pues reducir la presión intraocular un 20% de la basal o menos de 24 milímetros de mercurio. Y encontraron que a los 5 años pues de los pacientes que no se trataron, 9,5% de ellos desarrollaron glaucoma primario de ángulo abierto versus el 4,4% que no lo hicieron. Entonces pues un riesgo relativo de un 50% en cuanto a los pacientes que se trataron y los que no se trataron. Encontraron pues que el grosor central, la paquimetría central menor a 555 micras, era un factor de riesgo independiente de 3 veces más para la progresión de la enfermedad en comparación con los pacientes que tenían un grosor corneal central mayor de 588 micras. Entonces, este fue uno como de los estudios pioneros en por qué es importante pues tratar la enfermedad o en general pues la hipertensión intraocular en ese momento. La presión meta es el concepto que les comentaba. No hay todavía como un consenso global de cuál es la presión meta que se tenga que llegar a tener. Si ustedes consultan pues las guías americanas, las guías europeas, diferentes bibliografías, pues puede llegar a variar, pero en general estas las tomé del libro de la academia. Van también muy similares a las que hace la recomendación de las guías europeas. Entonces nos dicen que si tenemos campos visuales y OCT normal, en un paciente con hipertensión ocular, pues la meta de tratamiento debería de ser menor a 25 o 20% de la presión intraocular basal. Cuando ya hay un daño leve, esto significa que pues tenemos OCT con daño y campos visuales normales. La presión intraocular pues debería de ser menor, la meta, de 21 milímetros de mercurio y 25% de la basal.
Cuando estamos ante un daño moderado, o sea que hay campo visual con daño en un hemicampo fuera de los 10 grados centrales, pues reducirla a menos de 18 y 30% de la basal. En un daño grave, que es cuando ya tenemos campo visual con daño en 2 hemicampos o ya se involucran los 10 grados centrales, pues deberíamos ser más estrictos, menor de 15 y 30% de la basal. Y pues hay factores de riesgo que son bien identificados para la progresión más rápida de la enfermedad, como por ejemplo las hemorragias en disco, paquimetría fina, progresión rápida, historia familiar de glaucoma y pues un inicio de la enfermedad a edad temprana. Ahí nos hace mención la bibliografía que pudiéramos ser más estrictos, o sea, tener un daño leve, pero si tiene algunos factores de riesgo, pues pudiéramos considerar las metas de menor de 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esas fueron como unas generalidades de la importancia que tiene todo esto. Y en general, pues vamos a hablar de los 5 grupos principales de fármacos en el que encontramos pues los análogos de las prostaglandinas, los beta bloqueadores, los alfa agonistas, después los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los parasimpático miméticos. Esos son como los 5 grupos principales, pero vamos a ver también que hay otros medicamentos que pudieran ayudarnos, que vamos a estar discutiendo, como son los inhibidores de la roquinasa y los agentes osmóticos. Esta tablita la saqué de las guías europeas, en donde ponen como una línea del tiempo de cómo se fueron presentando o desarrollando los diferentes fármacos para disminuir la presión intraocular. Entonces vemos que el más antiguo, más de 100 años atrás, pues fue la pilocarpina, después la epinefrina, el timolol, varios años después de que se introdujo la pilocarpina. Luego vienen, empiezan a ver las combinaciones, por ejemplo, pilocarpina timolol, dorzolamida, que empieza en 1994. Después vienen las prostaglandinas, también en la década de 1990, en el 96, combinaciones de dorzolamida, timolol, y pues así como van avanzando. Y pues ya más adelante, más nuevo, en el 2018, pues empezamos a ver los inhibidores de la roquinasa, pero esa es como una línea del tiempo. Entonces, pues los fármacos que se utilizan para glaucoma, todos ellos, la mayoría de todos ellos se utilizan por vía tópica. Entonces, nada más como unas generalidades que tenemos que recordar al administrar fármacos por medio de esta vía, pues es que solamente el 1 al 7% del fármaco va a llegar al humor acuoso. El recambio en la lágrima, el parpadeo, la permeabilidad selectiva de la córnea, barrera epitelial, la circulación a la nariz y sistémica, pues son factores que tenemos que tener en cuenta para la absorción de estos fármacos. El volumen de la lágrima pues es muy pequeño, 7 a 9 microlitros, y el recambio es rápido, de 0.5 a 2.2 microlitros por minuto, y las gotas en general pues suelen entregar 25 a 56 microlitros por aplicación. La fisura palpebral fisiológica pues no le caben más de 30 microlitros, entonces recordar, muy importante, que aplicar más de una gota pues estaría por completo desperdiciando la segunda gota. Y pues en el 5 al 20%, o sea, de toda la dosis que instilamos, pues solamente el 5 al 20% se reabsorbe. Y pues esto va a variar mucho dependiendo de la composición que tengamos en el fármaco, en el colirio en general, si es una suspensión, si es una solución. Veremos que hay fármacos que tienen más carácter lipofílico, otras que funcionan de una forma anfotérica y demás. No tenemos tanto tiempo en esta clase para entrar tanto en estos detalles, pero en general pues es como importante mencionar y recordar esto, o sea, como estas barreras que vamos a encontrar al administrar fármacos por vía tópica. Entonces, ya entrando de lleno como tal en los fármacos hipotensores, primero vamos a hablar de este grupo, que son los análogos de las prostaglandinas. Se introducieron en 1996 y el primero fue el latanoprost. Pues recordemos que el precursor de todas las prostaglandinas es el ácido araquidónico, esta molécula muy importante en las vías inflamatorias en general. Y pues las prostaglandinas actúan por receptores acoplados a proteína G. La mayoría de pues, los fármacos, muchos, actúan por medio de este tipo de receptores. Y pues el receptor principal es el PGF2 alfa. Entonces lo que sucede es que cuando hay una prostaglandina o un análogo, pues se une a su receptor, causa cambios conformacionales en el receptor, activando pues la cadena de AMP cíclico con todas las respuestas intracelulares que eso conlleva y pues al final algún efecto pues en el organismo, ¿no?
Entonces, la síntesis de prostaglandinas, pues como les comentaba, viene desde el ácido araquidónico. Entonces vemos que la prostaglandina H2, D2 y el tromboxano A2, pues son moléculas parecidas que vienen de este mismo precursor. Y abajo, pues tenemos las diferentes formas de prostaglandina H2, que sería la I2, 2-alfa y E2. En esta otra imagen, pues vemos los análogos de las prostaglandinas que se asemejan más a la molécula F2-alfa. Entonces, pues vemos que está el latanoprost, el unoprostone, el travoprost y pues bimatoprost. Entonces, dentro de la fisiología del humor acuoso que habíamos visto al principio en las clases, pues recordemos que a través de la malla trabecular y el canal de Schlemm, pues drena un 80 a 85% del humor acuoso, y a través de esto, pues conociéndolo como la vía convencional y la vía clásica, y en el músculo ciliar y el espacio subciliar, pues tenemos que hay un drenaje del humor acuoso más o menos del 15 al 20%, ¿no? La vía no clásica, la vía no convencional o la vía uveoescleral, que también pues así está descrito. Entonces, el mecanismo de acción de las prostaglandinas pues es que aumentan el drenaje por la vía uveoescleral principalmente. A excepción pues del bimatoprost, todos los análogos de prostaglandinas son profármacos. Esto significa que cuando vienen en el gotero están en esa forma, y al momento de instilarlo en la superficie ocular pues hay hidrólisis por medio de un pH bajo que tienen estas fórmulas. Hay hidrólisis y pues la molécula toma como tal su forma activa. También se ha visto que disminuyen el flujo por la vía trabecular, o sea, esto todavía no muy claro. O sea, el principal, si tenemos que recordar esto, pues es, o sea, ¿cómo actúan las prostaglandinas? Pues que aumentan el drenaje por la vía uveoscleral. Sin embargo, por ahí pueden encontrar escrito que sí tienen un efecto también en la vía trabecular, pero pues es mucho menor. Entonces, en general, pues se habla que disminuyen la presión intraocular en un 20 a un 40%. Son como tal por ello los que son de primera línea en el tratamiento de hipertensión ocular y glaucoma primario de ángulo abierto, porque son en comparativa con todos los demás, pues los más potentes. Disminuyen la presión intraocular hasta un 40% en una, pues, efecto máximo, por así decirlo. También están indicados en glaucoma pediátrico y juvenil, y pues esto de que son los fármacos hipotensores más potentes, ¿no? Después, pues vamos a ver con todos estos tipos de fármacos que tienen como un efecto máximo, y al tiempo que se van utilizando de forma crónica, pues llega a disminuir un poquito su efectividad. Entonces, los valores que les presento aquí, pues serían como de efecto máximo del fármaco, ¿no? En este caso de los análogos. Entonces, el latanoprost pues alcanza niveles en el humor acuoso de 15 a 20 nanogramos por mililitro 1 a 2 horas después de la instilación, y pues el pH bajo, como les decía, favorece la penetración en la córnea, aunque esto pues hace que necesiten mucho más concentración de conservadores, como lo es el cloruro de benzalconio, y pues son el grupo que más concentración tiene de este conservador. Aunque ya sabemos que encontramos presentaciones libres de él, pues en un principio así es como se describe. La máxima disminución de la presión intraocular es unas 3 a 4 horas después de que se instila la gota. Hay efectos colaterales, como con cualquier medicamento. Los más frecuentes pues serán los que encontramos en locales, como lo son la hiperemia. En el bimatoprost se describe hasta en un 44.7% de los pacientes, en el latanoprost del 27.6%, travoprost 49.5% y el unoprostone en el 9%. Si se fijan, pues es súper prevalente la prevalente, o sea, en general este tipo de efecto colateral o efecto adverso, o sea, en el 50, prácticamente en la mitad de los pacientes, pues vamos a encontrar estas alteraciones locales a nivel de la superficie ocular. Otros bien descritos, pues son la hiperpigmentación del iris, el crecimiento en el grosor, cuenta y pigmentación de las pestañas. El unoprostone, pues se dice que no causa hiperpigmentación del iris a diferencia de los otros. Hay que tener especial cuidado en pacientes con antecedente de queratitis herpética o uveitis y en general cualquier trastorno inflamatorio, ya sea a nivel de la superficie o intraocular, porque al ser un fármaco que es su precursor es el ácido araquidónico, pues se tiene esta teoría de que pueden fomentar o aumentar la inflamación ocular, ¿no?
Como efectos sistémicos, pues podemos encontrar disnea y asma, y como todos los fármacos hipotensores, que más adelante hablaré específicamente del embarazo y todos ellos, pero pues hay que tener precauciones en el embarazo. Entonces, en la fotografía superior, pues podemos ver una superficie ocular con hiperemia, y en la foto de abajo es un paciente que se estuvo tratando por varios años con análogo de prostaglandinas. Vemos en el ojo derecho pues unas pestañas relativamente normales. Ese ojo no se estuvo tratando, y en el ojo izquierdo pues vemos un aumento en el grosor y en la cuenta, así como en la pigmentación de las pestañas, como este efecto colateral. Aquí, más de los efectos colaterales, pues vemos en la foto del lado izquierdo. En la A, pues es el inicio del tratamiento, y en la B, después de haber iniciado el tratamiento, vemos todos esos cambios pigmentarios a nivel del iris. Y en la fotografía de la derecha existen diferentes escalas que pudiéramos utilizar para en el caso de algún paciente que esté presentando mucha reacción de la superficie ocular, pues lo podemos catalogar como nada, leve, moderado y pues severo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo la comparativa. Otros efectos adversos descritos con los análogos de prostaglandinas es que causan vasodilatación en los vasos de la superficie ocular, pero en los vasos intraoculares causan un efecto contrario de vasoconstricción. Por esto, pues se recomienda suspender los análogos de prostaglandinas si es que el paciente se va a someter a una cirugía intraocular, más comúnmente cirugía de catarata. Pues estará indicado suspender, si es que se puede, este tipo de fármacos, ya que aumentan levemente el riesgo de edema macular cistoide o síndrome de Irving-Gass. Entonces, en esa fotografía de abajo, pues tenemos un OCT con el edema macular cistoide posterior a una cirugía de catarata. Entonces, también tener presente esta consideración en los pacientes usuarios de análogos de prostaglandina. Hay algunas contraindicaciones, pues obviamente si ya existe una intolerancia al fármaco o a los preservantes, si el paciente ya ha estado utilizando análogos de prostaglandinas y pues no los tolera, vemos que tiene mucha reacción de superficie ocular, pues sería una contraindicación seguirle dando el medicamento. Se dice que pues un paciente con glaucoma, dentro de todo lo que tenemos que revisarle en la consulta, pues la superficie ocular es algo muy, muy importante. O sea, todo paciente que vaya a su control de glaucoma, pues deberíamos estar muy presentes, y sobre todo en los usuarios de análogos, de cómo está la superficie ocular, porque si el paciente no le está tolerando, tiene demasiada reacción, pues sí sería quizás una indicación para hacer un cambio de tratamiento, ¿no? En pacientes usuarios de lentes de contacto no se recomienda poner las gotas con los lentes de contacto puestos. Se recomienda primero la gota y después esperar unos 15 minutos después para poner el lente de contacto. Ya hicimos esta mención de que en glaucomas secundarios o que conlleven inflamación, pues tener especial precaución con el uso de análogos, y pues en pacientes que se sometan a cirugía de catarata, o bien en pacientes que ya se operaron de cirugía de catarata, pero fue una cirugía complicada, por ejemplo, en algún caso de ruptura de cápsula posterior, pues también habría que tener eso presente porque pudiera llegar a ser una contraindicación. No son como tal absolutas aquí, pero pues sí de situaciones que tenemos que tener bien presentes. Y acá en esta diapositiva les puse en cada uno de los fármacos que vamos a estar hablando como las marcas comerciales que podemos encontrar en México, ya que si leemos muchas veces la literatura, que en la mayoría es americana, pues encontramos marcas que no necesariamente vamos a ver aquí. Entonces, supongo que habrá más, pero las que encontré como más comúnmente y sin patrocinio de ninguna farmacéutica, pues encontramos estas, ¿no? El Monolatán, que es Latanoprost. De Sofía tenemos el Travoprost, y el GAP, que también ya está en presentación libre de conservador, que es Latanoprost. De Bausch Lomb, pues el Ciscotan, que es Latanoprost. Lumigan de Allergan, que es Vimatoprost. De Microvisión, pues también tienen Vimatoprost, que sería el Mictrovil. De Green tienen el Exeragot. De Pfizer está el Halatan, que es Latanoprost. También Alcon tiene Travatan, que es Travoprost. Opcom, que hace pues muchos fármacos genéricos y también como no genéricos, farmacéutica mexicana, pues tiene el Exhalo, Latanoprost, y el Combis, que es Travoprost. Y este último nuevo fármaco, que es de Bausch Lomb, que es el Visulta, que es latanoprosteno Bunod, tiene el efecto que promocionan de también actuar a través de liberación de óxido nítrico,
y pues por lo tanto aumentan también pues el drenaje del humor acuoso y se dice que llega a disminuir un poco más la presión intraocular, ¿no? Esto así como lo promocionan más. En cuanto a los análogos, pues aquí sería todo. Vamos a seguir hablando más, pero no sé si hasta aquí todo bien en cuanto a esto de análogos. Sí hay que hacer como unas puntos clave en los análogos, ¿no? Como ya bien lo dijiste, pues no todos, aunque todos se supone que funcionan igual, no, ya a la hora de prescribirlos, no todos son exactamente iguales. En efecto, estos son como que los más usados como comercialmente y van a darse cuenta que ya cuando empiecen a recetarlos, pues se van a dar cuenta de las diferencias. En efecto, el fármaco que menos irrita de todos esos es el latanoprost. En Europa está súper de moda, así todo el mundo quiere poner Vimatoprost a todo lo que se mueva le quiere poner Vimatoprost. Y sí se supone que baja un poco más la presión que los demás, pero tiene muchos efectos secundarios. Es creo que el que más intolerancia causa. De hecho, hay un Lumigan, creo que se llama RF, que es un Lumigan, tiene menor concentración de Vimatoprost. Entonces, en teoría irrita menos, pero ya la práctica irrita igual. Entonces, hay algunas veces que le van a dejar a usted o a algún paciente su análogo y por extraña razón no va a tener como el efecto que quieren, ¿no? Esos pacientes son candidatos a que le cambien de análogo antes de que diga, no, ya no. Vamos a cambiarle de análogo. A lo mejor si está con un latanoprost, pues un travoprost o un mimatoprost, ¿no? Podemos sustituirlo entre ellos y van a ver que si hay un cambio en la presión. La tercera cosa, el bisulta, el latanoprosteno Bunot, pues el latanoprosteno Bunot sí tiene como doble efecto en la misma gota de como efecto hipotensor. En la misma gota tiene doble efecto. Sí baja mucho, mucho más la presión. De hecho, hicimos un protocolo como del Bisulta, así como de tratamiento como de rescate, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor ya están así a punto de, de que pues ya una válvula, una trave, y les cambiamos el análogo por un Bisulta, ¿no? Por un latanoprosteno, y ha bajado bastante bien la presión. Entonces sí tiene efecto como extra. Y el latanoprosteno está también indicado para los pacientes que tienen como este glaucoma de tensión normal. Entonces, también es una buena alternativa el latanoprosteno Bunod del Bisulta. Lo único malo es que el latanoprosteno, el Bunod, sí tiene cadena de frío. Ya todos los demás, pues ya realmente ya pasaron por esa etapa, pero el Bisulta sí tiene cadena de frío. Entonces, pueden ocuparlo como de rescate. Yo la verdad nunca le suspendo el análogo antes de operarlo. Ya los opero y listo. Y Mm. la verdad es que sí he tenido Irving Gas, pero la verdad es que no creo que este, más de lo normal o habitual. Realmente es una complicación extraña, rara. Entonces no hay tanto problema. Y si los reinicio a la semana, 15 días, les reinicio el análogo, ¿no? Porque pues, son pacientes que va a bajar la presión momentáneamente, pero les va a empezar a subir bien prontito. Entonces, no le tengan miedo a iniciarle después de la cirugía. Bueno, claro que si ven que está todo así descoñado el segmento, pues no le vayan a iniciar el análogo, ¿verdad? Evidentemente. Pero en general, se los puede iniciar a los 15 días, ya. Les puede iniciar su análogo. Creo que eso es lo que se me ocurre ahorita de esto. Bueno, se acuérdense que es como la primera línea, ¿no? O sea, como que el primer manejo para el glaucoma debe de ser un análogo, a menos que pues haya alguna contraindicación por ahí, que encuentren, pues dejen la otra cosa. Pero de no ser así, es siempre, siempre, siempre su paciente tiene que tener un análogo de prostaglandinas porque es el que evita que tengan los picos en la madrugada. Entonces es el que mantiene más estable la presión y el que va a prevenir que haya tanta progresión. Por eso es el de primera línea. ¿Sale? Entonces, pues, claro, ¿no tienen alguna duda de los análogos? Oye, Fer, ¿cuánto tiempo esperamos para cambiarle de análogo si vemos que no está respondiendo? Pues mira, yo usualmente para hacer cualquier movimiento me espero 4 semanas. O sea, me espero 4 semanas para ver como cuál es su efecto máximo. Si no, pues se lo cambio.
Acuérdense que los medicamentos, cualquier medicamento para el glaucoma, tienen un tiempo de vida, o sea, si lo suspenden, tienen un tipo de vida dentro del ojo. En el caso de los análogos y de casi todos, el timolol, la brimo, todos son como 4 semanas. Entonces, para que puedan, como por ejemplo, destetar a un paciente, ¿no? Por ejemplo, que le pusieron SLT o algo así, y le van a suspender los medicamentos, tienen que pasar por lo menos 4 semanas para que vean el efecto sin medicamentos. Ajá. Entonces, yo usualmente 4 semanas es lo que como que los voy como cambiando de análogo y sí hay diferencias. Lo malo del Vimatoprost es que baja, o sea, sube mucho, perdón, ¿cómo se llama? Irrita mucho, mucho y aparte es muy caro. El Lumigan es de los más caros. Entonces, es una cosa por la cual la verdad es que es difícil que un paciente tenga apego con el Lumigan porque es caro y arde mucho. Entonces, de preferencia, yo les sugiero que empiecen siempre con un Latanoprost y el que quieran. Y si no, pues lo cambian al Travoprost. Y ya como últimas, pues si no, pues ya dejen el Lumigan. Pero la verdad es que entre el Vimatoprost y el Latanoprosteno, pues mejor dejen el Latanoprosteno, le va a salir más barato. Y irrita también bastante el Latanoprosteno. Pero sí, al menos déjenselo 4 semanas para cambiarlo. Ok, muchas gracias. De nada. Nada Muy más. bien. Vamos a la siguiente parte. Muy bien, entonces pasando al siguiente grupo, pues tenemos los beta bloqueadores, son los que pues a lo largo del tiempo han sido comercializados mayormente por el tiempo que llevan en el mercado y pues por ende también son los que más han sido estudiados. Hay estudios, en general se utilizan pues cada 12 horas, sin embargo hay estudios que intentan como pues disminuir la frecuencia de la aplicación a cada 24 horas, por ejemplo por la mañana. Tiene una relación muy clara en cuanto a los efectos adversos en estos fármacos, pues que son dependientes de la dosis. Por ende, pues ha habido como la tendencia a disminuir la concentración de este tipo o sea, de concentración del fármaco para disminuir los efectos adversos. Hay presentaciones pues también en gel como para mantener mayor contacto en la superficie ocular y pues los libres de conservador. Y pues los beta bloqueadores, solamente el timolol, pues lo vamos a encontrar muy frecuentemente en combinación, ¿no? Que más adelante vamos a ir viendo. Entonces, el mecanismo de acción de estos fármacos, pues se puede dividir como en selectivos y no selectivos. Los no selectivos, pues son la mayoría de ellos, el timolol, levugonol, metipranol y carteolol, y el betazolol, pues es selectivo beta 1. Al decir que son selectivos o no selectivos, pues me refiero a que actúan en los receptores beta 1 y beta 2. Entonces, en la fotografía de la derecha podemos ver las catecolaminas pues endógenas, como la epinefrina y la norepinefrina, no son selectivas ya que actúan en los dos receptores. Y pues tenemos los fármacos beta bloqueadores que pueden ser no selectivos y selectivos, ¿no? Entonces, al actuar en los receptores, pues también son receptores acoplados a proteína G, causan reacción en la adenilato ciclasa con fosforilación del ATP a AMP cíclico y pues con las respuestas intracelulares para disminuir la presión intraocular, que en el mecanismo de acción específico de este tipo de fármacos, pues es que disminuyen la producción de humor acuoso desde un 20 hasta un 50%, aunque el drenaje del humor acuoso sigue siendo el mismo, o sea, reducen nada más la producción. ¿Alguien dijo algo alguien? No, Jera, fue un micro, no te preocupes. Ah, entonces disminuyen la producción, pero el drenaje del humor acuoso pues es el mismo. Entonces también está la creencia que causan vasoconstricción y pues por ende menos flujo al cuerpo ciliar y pues este también es parte del mecanismo de acción, por lo cual pues causan la disminución de la presión intraocular. Ahí estuve viendo como que se dice también como que está el efecto neuroprotector. Busqué también en guías europeas que pues no dicen como que hay una evidencia como tal contundente de que sea neuroprotector, pero pues sí hay estudios en animales donde dicen que al disminuir el exceso de calcio y de sodio en las neuronas del nervio óptico, pues pudiera haber como efecto neuroprotector a pesar de que reducen la producción de humor acuoso y la presión, pues están como estas teorías de que por medio de estos mecanismos a nivel de la cabeza del nervio óptico, pues también pudieron ayudar a disminuir la progresión del glaucoma. Sin embargo, pues esto es más
en estudios en animales, o sea, yo creo que nos podemos quedar más con la evidencia de que disminuyen la presión intraocular y ese es el principal efecto para controlarla o intentar disminuir la progresión de la enfermedad, ¿no? Estos fármacos, pues los beta bloqueadores ejercen su efecto a las 2 semanas de haber iniciado la terapia, o sea, no va a ser de forma inmediata como tal. La reducción con timolol de la presión intraocular, pues va desde un 19 a un 29% de la presión intraocular basal. Esto igual, pues estos valores en su pico máximo, digamos, recordando los análogos, pues pueden llegar hasta un 40%. En general, estos fármacos beta bloqueadores pues tienen muy poco efecto nocturno. Esto se cree porque en la noche, cuando estamos dormidos, pues hay un menor efecto noradrenérgico en general. El paciente está relajado y pues al estos fármacos actuar directamente sobre esta vía, pues no hay mucho como que bloquear cuando el sistema simpático pues está más apagado relativamente. Entonces, por eso se dice que el efecto nocturno pues no es mucho. Hay un grupo de pacientes que se catalogan como no respondedores y esto lo pudiéramos ver en pacientes que ya después de haber utilizado el beta bloqueador, pues la presión intraocular no disminuye más de 6 milímetros de mercurio o disminuye menos, perdón, de 6 milímetros de mercurio o permanece arriba de 20 milímetros de mercurio y pues esto llega a ser algo frecuente hasta en un 20% de los pacientes. Sobre todo se ha reportado en aquellos pacientes que ya consumen algún beta bloqueador, propranolol, metoprolol, pero de forma oral, por ejemplo, para alguna arritmia cardíaca. En estos pacientes, pues pudiéramos encontrar este efecto. El periodo washout es largo, o sea, en estos pacientes que usen el beta bloqueador, pues el fármaco puede permanecer ejerciendo su efecto hasta 42 días después de haberlo descontinuado. Entonces también tener esto, si estamos haciendo como una prueba de ver si el paciente pues o sea, está respondiendo al fármaco o no, pues tener en cuenta el periodo de washout que puede llegar a ser largo en estos pacientes, principalmente porque el beta bloqueador se acumula en los tejidos pigmentarios intraoculares y pues sigue ejerciendo el efecto. Algunos efectos adversos locales, pues queratopatía punteada superficial, ojo seco, reacción alérgica, usualmente también por los preservantes. A nivel sistémico, pues está bien reportado, también raros, o sea, en general los efectos sistémicos que pudiéramos encontrar, pues son raros, pero tenerlos presentes en grupos específicos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, el broncoespasmo, defectos en la conducción cardíaca, exacerbación de síndrome de Raynaud, depresión, fatiga, ansiedad, confusión, incluso disfunción sexual. Se refiere pues que para intentar disminuir estos efectos adversos, pues explicarle al paciente, realizar la oclusión del ducto nasolagrimal o cerrar los ojos y pues se cree que puede reducir esto la absorción sistémica hasta en un 60%. Entonces, pudiéramos como hacer esa recomendación a los pacientes y pues también como todos los fármacos de glaucoma están contraindicados en el embarazo y lactancia, ¿no? Entonces, lo de los efectos adversos como los sistémicos, pues regularmente es en pacientes predispuestos, o sea, en aquellos que ya tengan, pues, o sea, antecedentes de asma o antecedentes de arritmias, no tanto en pacientes que no tengan historia de esto, pero en aquellos que sí, pues habría que tener como esa consideración. Hay interacciones que tienen también pues con los beta bloqueadores sistémicos, pues en pacientes que ya los están tomando pueden reducir la eficacia y también tener presente que en pacientes que tomen beta bloqueadores sistémicos pues también llegan a tener un efecto reductor de la presión intraocular. Tienen la interacción de que pueden potenciar el efecto de fármacos digitálicos, como lo son los bloqueadores de canales de sodio, quinina, procainamida y lidocaína, así como los fármacos hipotensores a nivel sistémico, como lo son el verapamilo y diltiazem, bloqueadores de canales de calcio, pues también pudieran tener un efecto ahí de interacción. En pacientes diabéticos, pues tener presentes que pudieran llegar a enmascarar la hipoglucemia al inhibir el sistema simpático, pues si el paciente tiene hipoglucemia, regularmente la respuesta es con taquicardia, sudoración, ansiedad, y si tenemos el sistema noradrenérgico bloqueado, pues pudiéramos enmascarar los síntomas de este tipo de pacientes. Son consideraciones que, pues, insistimos, llegan a ser raras, pero
pues al estar teniendo un paciente con un fármaco, creo que es importante siempre tenerlos presentes, ¿no? Algunas marcas comerciales que encontramos en México, pues son el de Sofía y Timolol. A este lo vamos a encontrar en genérico en muchas presentaciones. Hay diferentes farmacias que pues lo tienen en genérico. Por ejemplo, pues Farmacia del Ahorro. El de Opco, pues tienen el Orex. Y en general, como monoterapia, pues ya no lo encontramos tan frecuente como sí lo vamos a encontrar en combinación con otro tipo de fármacos que vamos a ver más adelante. Después, en el tercer grupo, pues tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica. Esta enzima pues cataliza la hidratación y deshidratación del dióxido de Rápido, carbono. antes de que se me olvide del Sí, timolol, porque sí hay varias cosas como, como nuevas que se han dicho del timolol. La primera es que sí, lo de neuroprotector no está demostrado, entonces nunca lo usamos con ese fin. El timolol también aseguran que si se usa después de un periodo como de impregnamiento, hagan de cuenta, de al menos un mes y después cada 12 horas y si después se deja cada 24 horas, tiene el mismo efecto que si lo dejaras cada 12. O sea, pues después de un mes de usarlo cada 12 horas, va a tener el mismo efecto cada 12 que cada 24. ¿No? Eso es también lo que dicen. Entonces, si ven por ahí que alguien lo deja cada 24 horas, pues a lo mejor no es un completo idiota, solamente tiene otro pensamiento sobre el timolol. Puede ser. Ajá. Sí tengan mucho cuidado con el timolol en los pacientes con asma. A mi experiencia, los que tienen arritmias como que sí lo aguantan, realmente no. No tienen como tantas agudizaciones ni nada. Pero sí, los que tienen asma sí se las exacerban, sí tienen broncoespasmos. Entonces, a un paciente de glaucoma también le tienen que preguntar antes, así como, ¿tiene algún problema en el corazón? ¿Tiene asma? Antes de dejarle cualquier medicamento. Y también, la del otro lado de la moneda, es que pues donde yo estaba hay muchos residentes, entonces había un buen de pacientes así con asma y con timolol. Y yo así como, ¿y cómo se siente? Bien. Y yo, ¿y cuántos así como agudizaciones tiene al mes? No, ninguna. Entonces, también luego, no sé si es medio idiosincrático o no sé, porque no a todos les pasa. Entonces, nada más, pero para que tengan cuidado. Ya dale con lo siguiente. muy bien. Como tercer grupo, pues tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica, que pues es esta enzima que cataliza la hidratación y deshidratación del CO2. Esta enzima pues es esencial en la producción de humor acuoso y pues a nivel sistémico reduce también la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa y pues esto ocasiona una baja producción de humor acuoso. En la porción no pigmentada del cuerpo ciliar existe la isoenzima 2 y la isoenzima 4. En especial interés para la reducción de la presión intraocular, pues es la isoenzima 2 y se dice que hay que inhibir hasta el 90% de esta enzima en el epitelio ciliar para poder causar pues un efecto cuantificable en la disminución de la presión intraocular, o sea, que prácticamente pues tendríamos que tener casi todos los receptores saturados para poder pues ver un efecto. Esto de la bomba sodio-potasio ATPasa también es importante recordar que la encontramos en el endotelio de la córnea. Entonces, en pacientes con disfunción endotelial, pues habría que tener ahí algunas consideraciones que vamos a platicar. Entonces, en forma sistémica, pues hay presentación tanto intravenosa como vía oral. La más común, pues, es la acetazolamida. Está también la metazolamida y diclorfenamida, que estuve buscando y como que en México no encontré marcas o como tal que se utilizara. La acetazolamida, pues sí, bien sabemos que es bastante común. Y de forma tópica, pues está la brinzolamida y la dorzolamida. La acetazolamida la podemos encontrar en tabletas de 250 miligramos o en presentación intravenosa a una concentración de 500 miligramos por mililitro. Y pues también está la tableta de 500 miligramos de liberación retardada. Los fármacos por vía sistémica pues tienen una disminución de la secreción del humor acuoso hasta en un 30%. Por vía oral pues el efecto es más o menos a los 30 minutos, el efecto máximo a las 2 horas, que llega a mantenerse hasta 6 a 8 horas con un periodo de lavado de 3 días. Como les decía, de estos dos fármacos, la metazolamida y diclorfenamida, pues no encontré mucho en México.
Y pues también como dato importante es que combinar por vía oral la dosis máxima de acetazolamida y por vía tópica, pues no produciría como tal un mayor efecto y pudiera aumentar la incidencia de efectos adversos. Entonces, como más recomendaciones, os la ponemos de por vía tópica o por vía oral o sistémica, ¿no? Dentro de los tópicos, la dorsolamida al 2% se comercializa pues desde 1995. Tiene un pH ácido, la dorsolamida, lo que hace que pues la instilación cause mucho ardor, que sea muy incómoda para el paciente. Y después por eso pues viene la brinzolamida al 1% en 1998, que cambia la fórmula. Esta fórmula pues se hace de una forma lipofílica que evita pues la necesidad de acidificar el medio, o sea, ya no actúa como vía anfotérica como lo hace la dorsolamida y pues es menos molesto para el paciente. También está esta teoría de que aumentan la perfusión al nervio óptico y a la mácula, pero igual que los beta bloqueadores, pues no está la evidencia así tan clara de este efecto, o sea, como tal. Sí, evidentemente sí, de reducción de la presión intraocular, pero de estos cambios a nivel del nervio óptico, pues más en estudios en animales y demás. Entonces, el mecanismo de acción en esta foto, pues es que se está secretando bicarbonato de sodio, lo que ocasiona pues una atracción de agua por ósmosis y mayor producción de humor acuoso. Y al inhibir la anhidrasa carbónica, pues hay menos bicarbonato, menos atracción de agua y pues por ende menos producción de humor acuoso. Así es como el mecanismo de acción. En esta tabla, pues podemos comparar la dorsolamida con la brinzolamida. La dorsolamida, pues es una solución y la brinzolamida es suspensión, entonces habría que hacerle el comentario al paciente, pues de agitar el gotero antes de ponerse la gota. La concentración del 2% en la dorso y de 1% en la brinzolamida. El número de instilaciones, pues de 2 a 3 en dorsolamida y brinzolamida de 2. El pH, como les platicaba, pues es más ácido en la dorsolamida y en la brinzolamida es un poquito más básico, ¿no? La concentración de cloruro de benzalconio, un poco más en la brinzolamida, pues los dos se absorben por la córnea, el carácter anfotérico y lipofílico de uno y otro, y pues la duración de lavado de una semana. Entonces, los inhibidores de anhidrasa carbónica pues están indicados realmente en todo tipo de glaucoma, a diferencia de los análogos, por ejemplo, de las consideraciones de glaucomas inflamatorios y demás, pues estos no tienen como tal esa precaución. Los sistémicos pues son muy útiles en emergencias de hipertensión ocular, recordando la dosis máxima de acetazolamida pues es de 1 gramo al día y agregar pues las sales de potasio para evitar los efectos colaterales. Al ser un fármaco que puede causar depresión de potasio a través de la orina, pues agregar esto como suplemento para evitar efectos adversos. La reducción pues de 13.2 al 18.2%. Y al agregar análogos de prostaglandinas, pues tiene este efecto como en suma de disminuir la presión intraocular de un 8 a un 15%. Entonces, en esa foto que es del Sharawi, pues podemos ver cómo el travoprost, nada más en monoterapia, pues no tiene tanto la reducción de la presión intraocular como sí lo hace al agregarlo, en este caso, pues con una brinzolamida, inhibidor de anhidrasa carbónica. Algunas contraindicaciones de estos fármacos, pues de forma tópica y sistémica tendrán diferentes consideraciones. En pacientes alérgicos a las sulfonamidas, trimetoprim, sulfametoxazol, sulfadiazina de plata, etcétera, pues en los dos habría que tener consideración y quizás no darlo a los pacientes. En pacientes que ya hayan tenido una dermatitis por contacto previa, sobre todo en los tópicos, pues contraindicación por ahí. En pacientes con disfunción renal que ya tengan una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, pues por vía sistémica sí estarían contraindicados. En pacientes con insuficiencia hepática, no tanta evidencia. Embarazo y lactancia, pues sí es una contraindicación relativa. Y en recién nacidos prematuros también. Otros efectos secundarios en pacientes con discrasas sanguíneas, como en pacientes con ya antecedente de anemia de células falciformes, pues por vía sistémica en general vamos a ver que tienen mucho más efectos adversos, obviamente que por vía tópica, ¿no? Sabor amargo, los pacientes pues pueden reportar esto con las dos presentaciones. Se pueden quejar también de trastornos gastrointestinales, parestesia, formación de cálculos renales y pues acidosis, evidentemente más frecuente en las formas sistémicas, ¿no?
Y otros efectos secundarios, pero comparando ya los tópicos, dorsolamida y brinzolamida, pues ardor, picazón después de la instilación, sabor amargo, visión borrosa después de la instilación, dermatitis por contacto, conjuntivitis alérgica y descompensación de la córnea comprometida. Esto es lo que mencionaba, que al causar efectos en la bomba sodio y potasio ATPasa, pues en pacientes que tengan antecedente de queratopatía bulosa o distrofias endoteliales, por ejemplo, Fuchs, pues no sería tan buen fármaco los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya que pueden pues aumentar el edema corneal al causar este efecto en la bomba, ¿no? Hay fármacos que aumentan el efecto de los inhibidores de anhidrasa carbónica, como lo son la ciclosporina, digitálicos, el litio, aspirina, diuréticos que excretan potasio, fenitoína y pues antihipertensivos, y disminuyen el efecto de otros fármacos como antidiabéticos orales y actividad de la colinesterasa. Entonces, aquí lo que llama la atención, pues que en los inhibidores de anhidrasa carbónica en general hay bastantes, pues, interacciones, efectos adversos que pudiéramos tener. Igual, insisto, pues son raros, pero como comentaba el doctor, pues a la hora de iniciar un fármaco hipotensor, pues sí estaría bien como hacer toda la historia clínica para ver también por los antecedentes, pues cuál conviene más en cierto tipo de pacientes, ¿no? Y pues marcas comerciales en México tenemos el Yopsox por Sofía, que es dorsolamida, por Mundipharma, dorsolamida, Trusot, el acetadiazol, pues son las tabletas de 250 miligramos por Green de acetazolamida, y Azop, que es brinzolamida por Alcon. Al igual que el timolol, pues también sabemos que los inhibidores de anhidrasa carbónica tópicos se suelen combinar, pero bueno, como único fármaco, estos son algunos que podemos encontrar. No sé si hay algo más que agregar aquí o preguntas. Pues miren, tengan un poquito de cuidado con la acetazolamida, porque es medio peligrosona. O sea, siento que son esos fármacos traicioneros, porque aunque la dosis máxima es 1 gramo, pero hay pacientes que son muy intolerantes a la acetazolamida vía oral. Entonces, yo la verdad es que siempre les dejo la dosis, como la dosis mínima, les dejo media tableta cada 8 o cada 12 horas, ¿no? Y solo en caso de así, de que pacientes que pues, tienen cierre angular, cosas así que de verdad, como que sí ameriten, no se los dejen más de una semana, 15 días, también tengan cuidado porque luego va a tocar que llega ahí un paciente de urgencias, alguien lo ve, no, pues que si terapia máxima, si su timo cada 12, su dorso su critantec cada 8 horas, ya ve, que luego hay gente loca que hasta según los impregna de critantec, y y su tableta es toda la mida, ¿no? Una cada 4 o 6 horas, ¿no? Entonces, realmente, como ya vieron, la acetazolamida la dosis es un poco independiente del efecto. Entonces, si le dan una dosis chiquita al paciente, va a tener el mismo efecto con menos probabilidad de efectos secundarios que si le dan una dosis muy grande de acetazolamida vía oral. Entonces, con que le den media cada 8, cada 12 horas, con eso le va a funcionar igual a su paciente. Adviértale que le va a saber la boca metal, que puede tener diarrea, dolor estomacal y todo, para que el paciente lo vaya como sabiendo y no lo vaya a suspender. Y adviértale que es un medicamento como de transitorio, así como puente en lo que lo opero, ¿no? Que es en una semana, 15 días, no se lo dejen más tiempo. Y por amor de Dios, si alguien opera a alguien de faco y al otro día o a la semana está hipertenso porque se les quedó un poquito de visco porque no se lo retiraron, por Dios no le dejen dorsolamida. Déjenle lo que quieran. Este, lo más ideal es que le dejen timolol cada 12 horas, pero no le dejen dorsolamida, porque se les va a opacar la córnea bien feo y van a pensar así como de, ay, pero ¿por qué mi faco no se recupera? Es por la dorsolamida, porque sí afecta un buen la bomba. Entonces, no le dejen dorsolamida a un posoperado de faco o cualquier cirugía intraocular, no le dejen dorsolamida porque van a volver muy tórpida la recuperación de ese paciente y no van a saber por qué, y es por la dorsolamida. Dale. ¿Alguna duda? Oye, en pacientes posoperados de FACO que pues la cirugía sí estuvo complicada, el conteo no sé, no estaba tan bueno, pero aún así se operó de FACO. O sea, sería indicado como mejor cambiarlo, suspenderlo si es que ya lo estaba utilizando. Sí, no se lo reinicien, o sea, no se lo reinician hasta que ya vean la córnea bien clara, reinicien la dorsolamida. De hecho, el timolol, por ahí hay un estudio, la verdad es que no recuerdo ahorita cuál, pero
en los pacientes incluso que operaste de faco y ves como que le cuesta un poquito de trabajo a la córnea, como que no está saliendo bien, aunque no estén hipertensos, le puedes agregar timolol y esto también ayuda a la bomba, entonces se recuperan más rápido esas córneas. Entonces no le dejen dorsolamida a ningún posoperado, a menos que vean que la córnea está así como si nada, bueno, entonces sí. Pero si no y está hipertenso, no le dejen, por favor, no le dejen eh, dorsolamida, porque va a ser un show y la córnea, de verdad es que sí, sí se ponen feas, de verdad. Yo la verdad no lo creía y decía, ay, ¿qué tanto puede ser tantito? La neta es que sí, sí es muchito. Sí se ponen feas esas córneas. Entonces, si le van a dejar un hipotensor, que sea timolol, pero no le dejen dorsolamida, ¿sale? Usualmente igual las hipertensiones después de una cirugía de catarata, si fue por visco o algo así, son muy transitorias, benignas y pues la neta no pasa nada. Incluso hasta es mejor que le depriman el puerto principal para que salga un poquito de volumen y listo, a que le dejen como dorsolamida, porque la verdad es que no, no les va a ayudar mucho. Es mi consejo, no dejen dorsolamida para esos pacientes. Ujú. ¿Alguna otra duda? Bueno, dale el siguiente. Muy bien, entonces, siguiente grupo, pues tenemos los alfa agonistas. Los primeros que se empezaron a utilizar, pues son la apraclonidina y la clonidina. Y a la brimonidina, que pues es el más utilizado actualmente, vino después con diferentes concentraciones. Si se fijan, al principio, pues concentraciones más altas y conforme fueron pasando los años, pues se van realizando nuevas formulaciones para buscar menor concentración, ¿no? Tienen conservadores que son el cloruro de benzalconio y policuaternium 1, como la mayoría de los otros, y pues son, estos sí, a diferencia de los beta bloqueadores, que suelen ser no selectivos, estos son alfa 2 selectivos. Entonces, también pues actúan por medio de receptores acoplados a proteína G, causan disminución del AMP cíclico intracelular al inhibir la adenilato ciclasa y pues también tienen un efecto reductor en la producción de humor acuoso. Estos, a diferencia de los beta bloqueadores que solamente actúan en la disminución de la producción, tienen una acción también en reducir perdón, en aumentar el drenaje, tanto por la malla trabecular y por la vía uveescleral. Disminuyen el aporte sanguíneo al segmento anterior y el iris, y pues en polo posterior no tienen tanto este efecto. Se ha visto que, por ejemplo, aplicar brimonidina en un solo ojo disminuye la presión intraocular también del ojo contralateral, entonces se cree que pues tienen cierto grado de acción en el sistema nervioso central para poder causar este efecto al solamente pues ponerlo en un solo ojo y que también la presión intraocular del otro ojo se vea reducida, ¿no? En modelos animales, pues también está este efecto, o sea, es medio que se ha estudiado de la neuroprotección del nervio óptico al inhibir neuropéptidos excitatorios, mantiene el flujo axonal anterógrado, induce factores neurotrópicos con una estabilización de la inmunoreactividad en las membranas mitocondriales, o sea, como que actúa a través de disminuir la inflamación como antioxidante y demás. La brimonidina pues tiene poco efecto nocturno también y pues se ha visto que tiene menor pérdida del campo visual en comparación con el timolol y pues esto como que según el Sharawi que cita ahí, pues es como que le han adjudicado a esto al efecto neuroprotector. La praclonidina se usaba más antes para evitar los picos de la presión intraocular después de procedimientos con láser, por ejemplo, trabeculoplastia con argón. Y pues bueno, más anteriormente, ahorita ya no se usa tanto así. La brimonidina pues es el principal, ¿no? Disminuye la presión intraocular en un 31% de la basal y el efecto máximo es a las 2 horas. En pacientes, por ejemplo, con problemas circulatorios, también que tengan problemas cardíacos, Raynaud, cerebrales o que tengan antecedente de isquemia en el segmento anterior o muy también importante en pacientes con retinopatía diabética avanzada, pues como tienen una disminución de la perfusión en general del segmento anterior, pues pudiera ser que en estos pacientes con estos antecedentes, pues no estaría tan indicado. En los niños está bien descrito la depresión del sistema nervioso central, ya que tiene una penetración a la barrera hematoencefálica, por lo que pues también en los niños habría que tener mucho, o sea, no estarían indicados, ¿no? Como efectos secundarios, pues tienen vasoconstricción nasal, oral y conjuntival, entonces van a causar pues nariz y boca seca.
Con la praclonidina, pues hay mayores efectos adversos, es por eso que se ha dejado de utilizar y pues ya lo más común es la brimonidina. Puede disminuir la presión arterial, pudiera también en pacientes con antecedente de uveitis granulomatosa, pues hacer una recaída del cuadro, aunque pues también es raro. Y pues la alergia ocular en general se ha presentado más en los que tienen cloruro de benzalconio como preservador y pues este otro conservador que es el Purite de un menor incidencia de alergia ocular. Entonces en la fotografía de arriba pues vemos ese paciente que tiene toda esa blefaroconjuntivitis importante, pues posterior al uso crónico de alfa agonistas, ¿no? Entonces, como en todos los fármacos hipotensores, pues estar vigilando bien este tipo de problemas. También, pues se cree que hay como interacción con otros fármacos como los inhibidores de la monoamino oxidasa, que son fármacos principalmente antidepresivos. Pues se cree que pueden causar sinergia, disminuir la presión arterial y pues causar este colapso cardiovascular. En general, pues son efectos raros, pero pues habría que tenerlos presentes, ¿no? Entonces, estos, a diferencia de los beta bloqueadores, pues tienen un efecto tanto en la disminución de la producción como en el drenaje. Como eso es importante quedarnos con eso. Y de algunas marcas comerciales en México, pues está la brimonidina de Sofía, que es el Aglad, de Green Nortens y pues de Allergan, la brimonidina, que sería el Alpha Gam, en concentración de 0.15%. ¿Sigo? Bueno, por lo que más quieran, no le dejen brimonidina a los niños. Al menos, pues menores de 8 años, no les vayan a dejar brimonidina. En los pacientes con glaucoma congénito, el tratamiento de primera elección, pues es dejarle un análogo, ¿no? De momento en lo que se opera, pero no le vayan a dejar brimonidina. La brimonidina causa un buen de alergias oculares, pero yo creo que es el que alergias oculares feas causa, o sea, cuando vean una alergia por brimonidina no se les va a olvidar nunca, o sea, están horribles, 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 causan más alergia que los análogos. Entonces, esto también del efecto como neuroprotector también no está bien demostrado, pero sí dicen eso, no está bien demostrado. Entonces, y el más ocupado de la brimonidina usualmente es junto con timolol, se llama Convigan, es como el más usado. La brimonidina sola realmente está un poquito difícil encontrar el Aglad, es un poquito difícil encontrarlo y es muy caro la brimonidina sola. Es más barato la brimonidina timolol, el Convigan, que la brimonidina sola. Creo que hay otra más. Ah, así el Nortens, ahí está. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y acuérdense que hay una combinación milagrosa en el mercado, que es Brimo, Timo y Dorso, ¿no? El famosísimo Critantec. Entonces, está bien para que lo tomen en cuenta. Va, dale. Oye, Fer, yo tenía entendido que la brimonidina se da en embarazadas, ¿sí está bien? Mira, la verdad es que justo ahorita al final, justamente era lo que les iba a comentar. No sé si en su temario hay uno de glaucoma y embarazo, pero realmente ningún medicamento de glaucoma, ninguno, es como seguro en el embarazo. El que es menos, pues, el que está menos contraindicado, pues sería la brimonidina. Pero de ahí en fuera todos están contraindicados en el embarazo. De hecho, una paciente que tengas que está embarazada y con glaucoma, pues casi de que vas a tener que hacerle algo. O sea, una trave, una válvula, un termociclo, un subciclo, algo quirúrgico, porque no le vas a poder dar ningún medicamento tópico para el glaucoma. La, los análogos pueden ocasionar un aborto, ¿no? El timolol y la dorso pueden ocasionar hay como malformaciones en los primeros trimestres y también aborto del timolol pues en cualquier parte del embarazo. La primo es la que es un poco más segura, pero realmente no tiene evidencia así como segura de embarazo tampoco. Entonces, casi seguro que hay que suspenderle todo a esa paciente embarazada y casi todas las embarazadas que tienen glaucomas pues, avanzados casi se quedan ciegas al final de su embarazo. La verdad es que sí es muy triste. Entonces es muy difícil controlar a una paciente con glaucoma y embarazada. Es que yo creo que de las cosas más difíciles que hay en la parte de glaucoma. Entonces, pero bueno, pues sí le podrían dejar brimonidina sin tanto pendiente.
Yo no se la dejaría, la verdad, pero podría ser. Si no le van a poder hacer absolutamente nada más o ella no se quiere hacer nada, pues sí, podrían dejarle brimonidina. Igual se pasa por lactancia, ¿verdad? Como para Sí, suspenderlo ya todos, cuando... todos los análogos pasan por lactancia, por leche materna. Entonces, sí digo, lo ideal con una paciente embarazada es que no le dejen ningún medicamento y le hagan algún procedimiento, para que baje la presión de ese ojo. Ahorita lo que está como muy de moda en las embarazadas que están con glaucoma, pues sí depende del glaucoma o no sé, pero de cómo esté y todo, pero pues hacerle como un mix o hacerle un láser transescleral, algo que sea rápido y que sí veas que vaya a ser efectivo. Entonces es como que lo que se puede hacer es lo mejorcito que le podrías ofrecer a una paciente y no perder tanto tiempo. Como que luego casi de sopetón hacerle algo de eso, en lugar de gotas. Un SLT también le puedes hacer. Un SLT, que sea como que lo primero. Un SLT, un termociclo, un subciclo, y ya, pues si no, pues una válvula o una trave, ¿no? Pero sí, eso es lo ideal. Muchas gracias. Va, síguele. Muy bien. De los parasimpático-miméticos, pues ya pues, no se utilizan como tal, o sea, para disminuir la presión intraocular, o sea, no es ya por todos los fármacos más nuevos que existen, pero bueno, es importante como conocer el mecanismo, ¿no? O sea, lo vamos a mencionar nada más un poco más rápido. Fueron pues los más antiguos, como les puse en la tablita del inicio, tienen más de 100 años en el mercado y pues las concentraciones van desde 0,25 hasta 10%. El mecanismo de acción es que pues crean tensión en el espolón escleral y pues causan una apertura de la malla trabecular. O sea que aumentan el drenaje por la vía convencional, pero la pilocarpina específicamente disminuye el drenaje por la vía obescleral, o sea, esto es importante. A través de la malla aumenta, pero a través de la vía obescleral disminuye. Entonces, la pilocarpina pues tiene un pico en el humor acuoso a los 20 minutos y la duración es corta, o sea, de unas 4 horas. La disminución de la presión intraocular máxima pues es a las 2 horas y bueno, de 4 a 8 horas el tiempo de duración y pues esto es uno de los principales inconvenientes por lo que se ha dejado de utilizar porque requería pues una instilación muy frecuente para el paciente y pues con ello una menor adherencia, además de todos los efectos colaterales, ¿no? La máxima disminución de la presión intraocular es del 20% y pues de forma continua se puede permanecer hasta en un 14 a 15%. La dosis, como les decía, pues más inconveniente porque requiere más frecuencia al día. En su momento, pues se utilizaron los geles para mejorar el contacto con la superficie ocular. Y pues por acción indirecta tienen más efectos adversos y pues ya fármacos poco utilizados realmente serían el ecotiofato y la fisostigmina. Otros parasimpático-miméticos y no tanto o sea, no tan usados para la disminución de la presión intraocular, pero pues sí para causar miosis en una cirugía, pues es el carbacol, tiene acción dual, directa e indirecta, actúa sobre el receptor de acetilcolina y sobre acetilcolinesterasa, a esto es lo que se refiere como acción directa e indirecta. Directa, pues es que bloquea el receptor y al inhibir la acetilcolinesterasa, pues también tiene un efecto indirecto, ¿no? Tiene una duración de 8 horas tópica y de 24 horas cuando se usa de forma intraocular. La concentración pues va desde 0,75, 1,5 a 3%. En pacientes con alergia a la pilocarpina pues se pudiera utilizar. Tiene un mayor efecto de reducción de la presión intraocular, pero insisto, como ya hay pues muchos otros fármacos reductores de la presión intraocular como tal para tratar un glaucoma, pues no sería, estaría lejos de ser la primera línea, ¿no? Y ahí la foto de abajo, pues ese efecto miótico que tienen. También están contraindicados en glaucomas inflamatorios neovasculares al tener pues compromiso de la barrera hematoacuosa en situaciones proinflamatorias, pues tienen una mayor absorción y penetración sistémica y pues con ende mayor riesgo de efectos adversos. También están contraindicados en glaucoma facomórfico y en pacientes con mala dirección del acuoso, pues por el riesgo de producir el bloqueo pupilar. Pues como mencionaba el doctor, pues está contraindicado también en la lactancia. En problemas respiratorios, pacientes con enfermedades de la vejiga o problemas renales cardíacos, pues habría que evitarlos.
Y otros efectos adversos, pues náusea, diarrea, vómito, al inhibir el sistema parasimpático, pues claramente pudieran tener también efectos adversos en todo el sistema gastrointestinal, ¿no? Dentro de sus efectos locales, pues miosis, espasmo acomodativo, miopía inducida y pues en pacientes jóvenes suelen dar pues mayor problema, mucho más percepción de este tipo de sintomatología. En la mayoría de los pacientes pues van a causar disminución borrosa, disminución del campo visual, aunque de manera pues como contradictoria en algunos pacientes pudiera llegar a funcionar como agujero estenopeico y que incluso vean mejor, ¿no? Pero bueno, en general, pues visión borrosa. Algunos estudios han demostrado que el uso crónico de pilocarpina pues fomenta la formación de cataratas y pues también el riesgo de producir un desprendimiento de retina regmatógeno en pacientes pues predispuestos con lesiones predisponentes por ese efecto miótico y que puede causar, pues puede generar tracción vitreoretiniana con un desprendimiento, ¿no? Entonces, pues ahí en el Sharawi incluso pone que en pacientes que se va a indicar pilocarpina, pues antes hacer una buena revisión de la retina periférica, ¿no? Pues en pacientes con alergia e hipersensibilidad previa a este tipo de fármacos, pues tener siempre, pues, o sea, quizás que tampoco sean lo más adecuado, ¿no? Efectos sistémicos, pues sudoración, salivación, bradicardia, hipotensión, broncoespasmo, hipersecreción bronquial al inhibir el sistema parasimpático y pues efectos graves como lo son arritmias, dolor torácico, confusión, cólicos gastrointestinales o incluso problemas respiratorios. Pues llegan a ser raros, pero pues tenerlos presentes. Y pues las marcas en México no encontré mucho, o sea, la PIL, que pues es bien conocida de Sofía, y pues esa de Novartis, la verdad no me ha tocado, más bien la pilocarpina de Sofía y pues de forma genérica, ¿no? Algo aquí de esto. De la FIL, no, pues no se queden como que es un fármaco para bajar la presión. Realmente no, ya tiene muchísimos años que no se ocupa para bajar la presión. Eh, Más bien ocupamos la pilocarpina para pues algunos procedimientos. Por ejemplo, si quieren hacer una iridotomía en un paciente con un ángulo estrecho, pues les puede servir un poco ponerles pilocarpina para visualizar mejor alguna cripta en la periferia y que les quede mejor la iridotomía más periférica, ¿no? Eh, pero realmente no es un fármaco hipotensor. Ya no se ocupa como fármaco hipotensor. El carbacol es fabuloso, es hermoso. No le pongan mucho intracameral, o sea, si van a terminar la faco y ven como que el iris está como ahí, como que dando problemas, pónganle poquitito, o sea, bien poquito, e intenten lavarlo. Nada más que cierren su pupila y lávenlo, porque usualmente luego les da dolor de cabeza, náuseas, y les quedaba la pupila tan chiquita, pero de verdad sí les queda un puntito de pupila al otro día que se quejan así, veo bien oscura y no sé qué. Entonces, no les pongan tanto carbacol dentro, porque eso es gente que les ambute las 10 unidades internacionales de la insulina y pues no, hombre, no, es bien poquitito, o sea, las 100 unidades, perdón, es bien poquitito, póngale así de que 10 unidades, o sea, bien poquitito, no le pongan mucho carbacol. Y ese solo es de uso intraocular. Se supone que se lo ponen como tópico, pues realmente no va a funcionar. Parece que no tiene absorción tópica, solo es intraocular. La pilocarpina también se puede ocupar intraocular, nada más que hay que diluirla. Pero sí la podrían ocupar intraocular para después de una cirugía. No tiene el efecto tan potente como el carbacol. El carbacol apenas toca el iris y luego ven así como magia, cómo se cierra. Así de momento. La pilocarpina no tiene ese efecto tan potente si lo ponen intracameral, ¿no? Pero hay que diluirlo. Este, y pues creo que nada más de la pilocarpina. Antes había al 4%, creo que ya la descontinuaron y ya nada más hay al 2%. Y la verdad es que ya no la venden en cualquier lugar. Casi, casi de que se las regala Sofía o de que en algunos hospitales de concentración la pueden encontrar. Pero realmente ya no es un fármaco que se encuentre en las farmacias. Antes sí se encontraba en las farmacias, era muy como el timólogo, de cuenta, así la pilocarpina. Ya no, ya tiene mucho tiempo que ya no es así. Y si ven que un paciente está con pilocarpina, así seguramente su doctor de oftalmo es así de esos dinosaurios y le dejaron así la pilocarpina. Quítensela, por favor. Listo, sigue. Sí, sí, o sea, ya como fármaco hipotensor, pues ya no.
Entonces, de las combinaciones, pues son ya muy frecuentes, bien sabido por todos. O sea, se estima que el 50% de los pacientes que tienen glaucoma, pues van a requerir más de un fármaco a los 2 años de haber iniciado la terapia. Y pues esto también en gran medida porque hasta el 50% de los pacientes no utilizan las gotas como se debería por una mala técnica. También error de nosotros a veces por no explicar bien cómo usarlas. Y pues fármacos en combinación, pues está bien descrito que mejoran la adherencia. Tienen un menor periodo de washout porque al estar poniendo solamente una gota en donde ya vienen 2 o incluso 3 fármacos, pues mejora este efecto que si se pone una gota y a los 30 segundos la otra, pues la primera puede ser que ya no se absorba como queremos, ¿no? Las prostaglandinas también está escrito que en general en combinación se toleran mejor, entonces a diferencia de usarlas solas, como que se ha detectado que al usarlas con otros fármacos, con timolol, por ejemplo, pues tienen mejor tolerancia. Entonces esto también pudiera ser benéfico, ¿no? Pues algunos ejemplos que podemos encontrar, la dorzolamida timolol, reducción de la presión intraocular de un 32,7%, brinzolamida timolol, una efectividad similar del 28 al 34%, latanoprost con timolol, reducción de alrededor de unos 2 a 3 milímetros más que si se utilizara el análogo en monoterapia, y pues es similar al travoprost con timolol. También está otro análogo como es el bimatoprost con timolol, 2 milímetros más de mercurio reduce la presión en comparación al bimatoprost en monoterapia. Y brimonidina con timolol, pues reducción de 1,6 a 2 milímetros de mercurio, mayor que la monoterapia. Entonces, si se fijan, pues tienen seguramente, pues podríamos hablar de muchísimos estudios que se realizan para esto, pero en general, como en resumen, pues podemos quedarnos con esta parte. O sea que sí, utilizarlos en combinación, pues tienen un mayor efecto, ¿no? Entonces, en estas gráficas, pues tenemos que se utiliza la primera. A las 8 de la mañana se toma la presión en pacientes que usaban brimonidina, timolol y pues la combinación de ellos, y pues la línea amarilla de abajo pues tuvo una reducción de hasta 7 milímetros de mercurio. Cambia un poco dependiendo de la hora del día que se analizó específicamente en este estudio. O sea, primero a las 8 de la mañana, después a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, y después más tarde, a las 5, pues como que el efecto no fue tan diferente usarlo en combinación que usarlo en monoterapia, ¿no? Pero en general, pues lo que quiero ejemplificar es eso, o sea, que si usamos los fármacos en combinación, pues tienen el efecto que es mayor en la reducción de la presión intraocular, y pues la adherencia tiende a ser mayor, menos frecuencia de uso de gotas, etcétera, ¿no? Y pues marcas comerciales en México, aquí sí hay bastantes ejemplos, como hemos visto, pues está de Sofía, el Liptic, dorzolamida con timolol, que ya también está sin conservador, el Critantec, igual sin conservador, dorzolamida, timolol, brimonidina. Green, pues tiene Anigot, dorsotimo, Opco, que tiene dorzolamida, trimolol, y pues en fin, o sea, muchos ejemplos que podemos encontrar de los fármacos en combinación. O sea, como les decía, o encontrar la dorzolamida sola o el timolol solo, pues ya no suele ser tan frecuente y los vemos más, pues ahora en este tipo de combinaciones, ¿no? Miré un poquito más rápido para no extendernos tanto. Ya dentro de los fármacos más nuevos, pues tenemos los inhibidores de la roquinasa que causan una remodelación del tejido conectivo al causar fosforilación en la cadena ligera de la miosina. Esto pues tiene un efecto relajante en el citoesqueleto de las células que están en la malla trabecular, y pues aumentan el flujo por la vía convencional. Dos ejemplos pues son el ripasudil y el netardosudil. Ambos pues inhiben la roquinasa 1 y 2, y pues el netardosudil también inhibe transportador de norepinefrina, y pues con ello disminuye la presión epiescleral, y pues también causando una disminución de la presión intraocular. Busqué si había en México, pero no encontré como que tuvieran un registro por COFEPRIS todavía, como que están pues empezando a utilizar desde el 2018, más o menos vi que en Estados Unidos y en Europa, pero todavía no encontré, no sé si usted acá ha visto en algún lugar que se usen, pero no encontré mucho que en México estén. No, los inhibidores de la roquinasa aún no llegan a México. De hecho, creo, la verdad es que yo, donde sé que es el único lugar donde lo están ocupando, creo que es en Japón. Creo que es el único lugar donde tienen inhibidores de la roquinasa. Creo que hay dos. La verdad es que, sí, no me sé bien los nombres, pues son esos, ripasudil y netarsudil. Son los dos que hay. Y
sí lo están ocupando para el glaucoma, pero me parece que la principal como indicación que están para los inhibidores de la roquinasa es porque parece que tal vez puedan llegar a curar la queratopatía bulosa. O sea, parece que tienen la capacidad como de regenerar el endotelio. Sí, para los Entonces, trasplantes endoteliales como que también. eh, ajá. Sí, entonces creo que lo están ocupando más para eso que para lo del glaucoma. Parece pues que sí hace efecto. Entonces, pues seguramente los tengamos en un par de años, ¿no? Una cosa que sí, antes que se me olvide de las combinaciones, no se les olvide que, no sé, ya le puse un análogo, ¿no? Y espero que le baje como el 20-30% de presión, ¿no? Y no le baja lo suficiente. Ay, ahora le voy a dar timol. No esperen que le baje el 18-20% que baja el timolol más el 30%, ¿no? Ahora le voy a dar dorzolamida y espero que baje otro 10% que es más o menos lo que baja la dorzolamida. No funcionan así los potensores. Entonces, por eso es que pacientes que tienen ya brimonida, timolol, dorzolamida cada 8 horas, ¿no? Y todavía análogo y siguen con la presión en 20, ¿no? El efecto no es como tal aditivo en los hipotensores, ¿no? Va a llegar un punto donde tengo una presentación por ahí, pero ya no, cada que tú aumentas con un medicamento o así, ya el efecto no es aditivo. Entonces, para que también lo tomen en cuenta, y es el por qué hay pacientes que lo único que los va a a evitar de quedar en la ceguera, pues es hacerse alguna cirugía filtrante, ¿no? Algún procedimiento o algún láser. Entonces, para que lo tomen en cuenta, eh, y es bien chistoso porque creo que somos el único país, creo que solamente en Latinoamérica tiene Critantec. El resto del mundo no, y para el resto del mundo es una aberración el Critantec. Entonces, pero funciona y funciona muy bien y nos saca de muchos pedos. Pero bueno, para que también lo consideren y lo sepan, ¿no? Que no le pueden estar agregue y agregue y agregue y agregue y les va a bajar como lo que indica como cada grupo farmacéutico de medicamentos, ¿no? Farmacológico, perdón. Ujú. ¿Tienes más diapositivas? Sí, ya nos Ah, faltan muchos. dale, 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 dale. Entonces, pues bueno, nada más de algunas características de estos inhibidores de la roquinasa, pues disminuyen la presión en estudios de un 20%. Hay ya también una combinación con la tanoprost, que pues no es como aditivo, pero bueno, puede ayudar también en combinación, reduce de 1.3 a 2.5 milímetros de mercurio más. La dosis pues es una vez al día por la noche. Tienen un efecto colateral muy marcado que es la hiperemia, o sea, también, al igual que los análogos, incluso más de hasta en el 50 al 60% de los pacientes, porque pues causan una relajación del músculo liso, vasodilatación, y otros efectos que podemos encontrar pues son prurito, queratopatía punteada superficial, lagrimeo, queratitis y blefaritis y visión borrosa a la instilación. Eso comentan que pues es importante decirle al paciente y pues córnea verticillata es muy prevalente en los usuarios que utilizan esto, hasta en un 20%. Sin embargo, pues no se ha visto que la córnea verticillata cause una disminución de la agudeza visual, y en general, pues en los pacientes que se suspende el fármaco tiende a desaparecer a lo largo de algunos meses después. Como otro grupo de fármacos que pues también es importante mencionar para disminuir la presión intraocular, pues son los agentes hiperosmolares, como lo son el manitol y el glicerol. Pues al incrementar la osmolaridad plasmática hay una atracción, una deshidratación de agua del vítreo hacia la circulación sistémica y pues esto causa una disminución de la presión intraocular. El manitol se distribuye en el agua extraocular y a diferencia de la urea, por ejemplo, que se distribuye tanto intra y extracelular, y pues el glicerol se metaboliza a glucosa y cuerpos cetónicos, entonces en pacientes diabéticos, pues habría que tener mucho cuidado en el uso de este fármaco, ¿no? Como efectos adversos, pues cefalea, confusión, lumbalgia, falla cardíaca, infarto, hemorragia subdural y subaracnoidea. Entonces, pues yo me acuerdo como que antes, al ser como estudiante de medicina, el manitol había como mucho más miedo en ponerlo. Ya luego en oftalmo he visto que pues lo ponemos más seguido, como que se pierde un poco el miedo a esos efectos adversos, pero bueno, pues siempre tenerlo presente, sobre todo que en los pacientes que van a llegar a requerir este fármaco, pues regularmente pueden tener otras comorbilidades que los predispongan a esto, ¿no? Entonces, si lo indicamos, pues lo ideal sería estar vigilando al paciente, monitorizar los signos vitales y demás, pues para evitar algún
algún efecto colateral, ¿no? Están contraindicados en pacientes con falla renal, muy, muy importante saberlo. Y pues un poco de los preservantes, el general, pues el que más se usa es el cloruro de benzalconio, otros son el cloruro de cetrimonio, también hay agentes oxidantes como el perborato de sodio, Gen-Aqua, que es el nombre patentado, y el complejo oxicloro que les platicaba antes, que es el Prurite. Y pues más nuevos, los buffers iónicos como el borato, sorbitol, propilenglicol y zinc, son como los tres grupos, ¿no? O sea, detergentes, agentes oxidantes y buffers, que son los más nuevos. Pues en general muchos de los fármacos que utilizamos en glaucoma pues tienen conservadores y pues son parte de los causantes principales de los efectos adversos, los inconvenientes a la superficie ocular, etcétera. Ya sabemos todos que pues en general está la tendencia a disminuir la concentración de estos fármacos, aunque bueno, pues el cloruro de benzalconio también se sabe que ayuda a la mejor absorción del fármaco, entonces pues es como todo un reto actual que se habla en todas partes, ¿no? El de disminuir los conservadores, pero a la vez pues preservar bien el fármaco, que no se contamina y pues que también el efecto sea el mismo, ¿no? Pues como efectos adversos, pues los detergentes aumentan la permeabilidad corneal, bajan el conteo epitelial, hay una disrupción de la película lagrimal con subsecuente inflamación y queratinización. Luego el poliquad, pues con un poquito menos de efectos tóxicos para la superficie ocular. El EDTA, pues es un agente quelante y el Gen-Aqua, agente oxidante. Y pues en la fotografía una hiperemia conjuntival, reacción de superficie ocular por los preservantes, ¿no? Pues o sea, en general como que lo que quise ejemplificar aquí pues son cómo ha ido evolucionando los diferentes componentes, o sea, quedémonos con que los buffers iónicos pues son como los más nuevos porque tienen esta capacidad de que se desestabilizan al contacto con la superficie, con la película lagrimal, o sea, como que preserva su función cuando está en el gotero y a la hora de ponerlo sobre la superficie ocular, pues buscando disminuir este efecto tóxico que tienen los de primera generación, ¿no? Pues pueden producir blefaritis anterior, disfunción de glándulas de meibomio y pues importante en pacientes con glaucoma, se llegan a quejar de enfermedades de superficie ocular hasta en el 50% de los pacientes en comparación al 14% con la población general. Entonces, a veces podemos no darle tanto importancia a esto en los pacientes tratados con glaucoma, pero pues sí, definitivamente, si el paciente está muy incómodo, tiene muchos síntomas, pues eso va a ser causa de que suspenda la gota, no se la ponga como debe y pues el tratamiento que queremos no sea efectivo, ¿no? Y dentro de lo que platicábamos del embarazo y lactancia, en esta diapositiva pues les pongo, como decía el doctor, o sea, idealmente en la paciente embarazada pues habría que suspender todos los fármacos de glaucoma, si es que es posible, ya que todos penetran la placenta y la leche materna. Si se fijan, pues todos ellos en la tablita pues son categoría C, o sea que hay estudios en animales que demuestran el riesgo que pues son teratogénicos y en humanos no hay muchos. Y pues el alfa agonista, los alfa agonistas son los únicos que son categoría B. Entonces ahí como que son los que menos, pero aún así pues están, o sea, no se recomiendan ni en embarazo ni en lactancia. Pues si se van a llegar a utilizar, hacer las recomendaciones de oclusión para evitar la absorción sistémica y demás, ¿no? Y pues ya como conclusiones, pues es importante que conozcamos qué tratamientos, qué fármacos tenemos disponibles en México y pues hay que individualizar mucho al paciente, o sea, con todo lo que ya vimos, las condiciones previas que puedan llegar a tener, en qué pacientes se pudiera recomendar, o sea, en general los análogos de prostaglandinas, pues primera línea, pero siempre tener en cuenta pues las opciones, ¿no? No aferrarnos a estar con gotas y gotas, o sea, recordar, esta clase pues es específicamente de farmacología, pero pues recordar que ya veremos después todos los tratamientos con láser quirúrgicos que existen, ¿no? Hay que actualizarse en los medicamentos que hay en nuestro medio, pues sería un tema muy, muy larga clase, pero también los costos, o sea, es muy importante pues individualizar al paciente y ser realistas en qué vamos a mandarle al paciente que si a lo mejor no tiene la posibilidad económica de estar comprando las gotas, pues no sería viable quizás, ¿no? Siempre vigilar los efectos adversos, sobre todo en la superficie ocular, porque pues afecta gravemente a la adherencia terapéutica. Y pues como les decía, los tratamientos alternativos que no usan gotas, siempre tenerlos por ahí también presentes, ¿no? Y pues sería todo.
Voy a ver rápidamente sobre el manitol y el glicerol. Tengan cuidado, sí, siempre es un así como un batallar y un todo, de que, por ejemplo, le puedo poner manitol a un paciente que está enfermo renal en diálisis o hemodiálisis, es la pregunta de siempre, ¿no? Y les juro que haber preguntado como a, no sé, fácil como a 5 o 6 nefrólogos, como de, oye, sí se le puede poner y así, y la verdad es que tengo opiniones bien divididas. Muchos me dicen, sí, siempre y cuando esté en hemodiálisis o diálisis te lo puedes poner, si no, no. Entonces, luego hasta dices, ay, hasta como que da pesar, la verdad, porque ese tipo de pacientes cualquier cosa y se desconchinflan, ¿no? Entonces, pero bueno, la dosis del manitol es los 20 gramos que trae el frasco de 250 para 30 minutos lento, ¿sale? No se lo pasen de chingadazo porque entonces sí va a tener más problemas su paciente. Entonces, lento, previa toma de signos vitales, pasen el manitol lento. Realmente la mayoría no siente nada más que muchas ganas de hacer pipí. Y el efecto máximo del manitol es a los 40-45 minutos de que se lo terminaron de pasar. Entonces, no va a hacer efecto inmediatamente si ya se lo pasan. Ajá, entonces para que también lo tomen en cuenta. El glicerol realmente no se ocupa IV para bajar la presión. Acá en México no es como muy acostumbrado. Yo ocupo el glicerol cuando hay una córnea opaca, le pueden poner tantita glicerina o glicerol encima de la córnea, se va a aclarar la córnea, se va a poner transparente y les va a dar chance de hacer iridotomías. Es para lo que pueden ocupar el glicerol o la glicerina. El manitol, pues sí, nada más tengan cuidado porque el manitol se cristaliza. Entonces hay que ponerlo en baño María. No lo vayan a meter al microondas, por favor. En baño María y a que se deshagan los cristales y ya se lo pasan a paciente a temperatura ambiente. No se lo vayan a pasar caliente. Y ya realmente hay por ahí muchas escuelas muy extrañas. Por ejemplo, aquí donde trabajo hay una doctora que así de que les pasa uno de putazo, así de que a chorro, así les pasa un manitol a chorro, y uno ya, y después de ese le pasa otro, para 30 minutos, ¿no? Y la verdad es que esa vieja está loca, o sea, no va a funcionar, el paciente nada va a tener más riesgo de las complicaciones, pero realmente nunca le ha pasado nada a ninguno. Y esto que esta vieja tiene así como 20 años haciéndolo, yo creo. Entonces, nunca le ha pasado nada a ninguno. Entonces, puedo concluir que es bastante seguro el manitol, ¿no? Pero de todas maneras, no se lo pasen así, ¿no? Uno para 30 minutos, lento, diluido. Lo máximo que le pueden pasar de manitol, pues a lo mejor será uno cada 12 horas. No le pueden estar pasando tanto porque si lo van a llevar a la enfermedad renal aguda. Entonces, no le pasen tanto manitol. A lo mucho, uno cada 12 horas. Y ya es exagerado. Usualmente también lo pueden pasar, si hay pacientes que tienen ángulos muy estrechos o así, lo pueden pasar unos 30-40 minutos antes de su faco y les va a ser muchísimo más fácil operarlo en pacientes con cámaras muy estrechas o ángulos cerrados o bloques pupilares y los van a meter a operar, lo pueden hacer y funciona muy bien, les facilita mucho la cirugía. Este, entonces no le tengan miedo. En cuanto a los conservadores, ya está bien demostrado, no es teórico, ya está demostrado que el cloruro de benzalconio causa disfunción de la malla trabecular. Entonces, por eso es también parte de que se cree que el usar tanto tiempo gotas hipotensoras con cloruro de benzalconio va a ocasionar que se disminuya también el funcionamiento porque va afectando el trabéculo. Entonces, sí está demostrado que afecta la malla trabecular. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Mm, bueno, de lo del embarazo ya. Y toman en cuenta también, por ejemplo, en el IMSS nada más tienen travoprost, latanoprost, timolol y dorzolamida, ¿no? Son como sus únicas opciones terapéuticas que tienen de hipotensoras. Entonces, si hay pacientes que están con, o sea, con recursos muy limitados, y pues sí es difícil que les dejen así de que, su gritante que vale 1000 varos, ¿no? Es medio difícil. Entonces, sí, que se les baje la presión, pero pues también intenten cuidar un poco la economía de algunos pacientes. Entonces, habrá unos que son codos y no quieren, y hay otros que pues sí no tienen para comprar cosas tan caras. Entonces, ahí háganles a unos ajustillos, pueden dejarles la dorsolamida cada 8 horas, el timolol cada 12, su análogo en la noche, y ahí pues le van campechaneando entre travoprost o latanoprost a ver cuál les baja más la presión. Este, y sobre las embarazadas, pues ya lo que ya comentamos. Y ahora, bueno, les digo, pues estamos en un medio donde es difícil, pero realmente ya últimamente el objetivo del glaucoma
es ya en primera línea, junto con los medicamentos, ya están también las trabeculoplastías. Entonces ya están a la par como primera línea de tratamiento, aplicar al paciente SLT o medicamentos o mix. Ya es como en la primera línea de glaucoma ya se ha modificado bastante. También para que cambien un poquito esa como idea desde ahora que se están formando de no, pues ya no le puedo hacer nada más que ponerle gotas, ¿no? Pues no, hay SLT, hay mix, pues hay colirios, entonces para que también lo consideren y lo tengan presente para el futuro, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Fer, buenas noches. Olis. Eh, ¿Sí me escucha? Sí, 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 ¿qué pasa? Dímelo todo. En cuanto al timolol, ya ves que dices que se puede prolongar a cada 24 horas en lugar de cada 12. ¿Después de cuánto tiempo tú harías eso? ¿Después de cuánto tiempo de administrarlo cada 12? Mira, se supone que hay unos estudios que al menos tienen que ser 4 semanas, o sea, al menos tienes que tener tu paciente un timolol cada 12 horas, que estés seguro que se lo ha puesto cada 12 horas, al menos por 4 o 6 semanas, para poder reducirlo a cada 24 horas. De hecho, hay algunas combinaciones por ahí en el mercado, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una que tiene bimatoprost y timolol. Y de hecho, la dosis es cada 24 horas, ¿no? En la noche. Entonces, en teoría, para poder iniciar ese medicamento a tu paciente, se supone que primero tiene que ser un paciente que ya había estado con timolol antes y además le vas a agregar como un análogo y entonces lo puedes migrar a esa combinación de timolol con bimatoprost. Creo que sí, 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 bimatoprost. Y entonces y lo puedes ya migrar a esa combinación, el Ganfort, ajá. Entonces ya lo puedes migrar a esa, o el tripligan, ajá. Ya lo Y puedes, darlo cada, ¿vale? y darlo cada 12, Y cada darlo 24. cada 24, exacto, que es como el objetivo. Realmente, fíjese que la verdad es que de todos los que conozco de glaucoma, a casi nadie le gusta, porque nadie se siente muy seguro de dejar el timolol cada 24 horas, porque le van a decir ignorante. Pero sí hay muchos estudios ya que sí dicen que el timolol, si ya lo usaste un buen tiempo y ya estás bien impregnado de timolol, ya lo puedes usar cada 24 horas y el efecto va a ser el mismo que si lo siguieras usando cada 12 horas. Pero Entonces, no, ¿vale? pero no aplica timo dorso, ¿verdad? Ahí ya no aplicaría. ¿Cómo? Si es la combinación de timolol con dorsolamida, ya no se podría aplicar cada 24. No, pues la dorsolamida sí es un poco diferente. La dorsolamida sí tienes que tener como una concentración para inhibir. Entonces, podrías pues dejar como timolol solito, y ya que esté bien impregnado, dejárselo cada 24 horas y agregarle su dorsolamida cada 12 o cada 8 horas, como extra, ¿no? Pero ya no aplicará. Si dejas nada más timodorso, pues vas a tener más bien el efecto del timolol, pero el de la dorsolamida va a ser un efecto muy, muy leve que tal vez ni siquiera llegue a ser como terapéutico. Entonces sí tendría que ser al menos el timolol solo y aparte dejarle su dorsolamida. Ok, Sí, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, doc. ¿Qué pacho? Eh, tuve un caso similar al que mencionaban hace rato de un paciente que tenía timolol en el contexto de asma. El paciente pues estaba controlado, presiones tenía 12, no se veía progresión. Entonces, ¿usted qué recomienda? O sea, en ese contexto de tener un paciente con esas características, ¿continuarlo o no jugársela y moverle a otro medicamento? Miren, yo la verdad es que les digo que muchas veces pasó así como de, tengo asma y tengo arritmia y no sé qué, y yo tengo bradicardia y estaba con timolol, ¿no? Y yo sí les interrogaba así como muy dirigidamente, ¿y cuántos episodios de asma tiene? O sea, ¿cuántas agudizaciones tiene? Así. Si te dicen así como, no, pues, o sea, no sé, hay muy rara vez, muy de vez en cuando, y nada, y están con su timolol, pues déjenselo. O sea, la verdad es que eh, pueden poner ahí en la nota, ¿no? O sea, paciente que con timolol hace más de 2 años, presión meta y sin reacción al interrogatorio dirigido, sin ninguna, como reacción secundaria o efecto adverso del timolol, ¿no? Entonces, y se lo pueden dejar. Yo así lo he estado haciendo con muchos pacientes porque digo, mucha gente que le vale pito y les zambute el timolol y ni siquiera se pueden preguntar al paciente. Y gracias a Dios, a muchos no les pasa nada, ¿no? Entonces, si ya tiene mucho tiempo con eso y lo tolera y todo, pues déjenselo. O sea, realmente
no va a pasar más. Pero si es de primera vez tu paciente y te dice así como de, sí tengo asma, ¿no? O suelo tener broncoespasmos, o tengo bradicardia, o síncopes, o algo así, pues no le dejen timolol. Por ahí tengo un paciente apenas que tuvo de hecho un síncope y apenas me lo mandaron a glaucoma y le iniciaron tratamiento y tuvo un síncope y cuando yo lo vi está todo golpeado en la cara de que se cayó y pues se fracturó, creo que está el piso de la órbita. Y entonces yo la verdad es que sí, luego pensé, porque me dijo es que me empecé el timolol y a la semana sí, me desmayé así, no supe ni qué pasó. Y yo sí pensé como de, se me hace que este señor tuvo una bradicardia y un síncope por el timolol, porque nunca antes lo había pasado. Entonces, sí hay ciertas desgracias que suelen llegar a pasar, aunque parecería, ay, solo son gotitas y cosas así, pero híjoles, no, sí hay algunas personas que sí reaccionan feo. Hay como, en tu caso, yo le pondría eso, o sea, paciente piometa, sin efectos secundarios, efectos adversos del timolol sistémico, ya tiene más de 2 años poniéndoselo, entonces, lo dejo así, nada más. Vale, gracias, Doc. De nada. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Parece que no. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Qué gusto que ahora nos tengas como Feliz, maestro aquí. feliz. Cuando ocupen, no se preocupen, aquí estoy. Lo que necesiten de glaucoma. De segmento hay un 2-2. De segmento les podría enseñar más de lo que les puedo dar clase, pero pues también, si alguno quiere rotar en glaucoma, también me avisan. Donde estoy está rudo, ¿eh? Para el glaucoma está rudo, es para perras serias, no es para principiantes, para perras serias. Entonces, si quiere alguien rotar ahí, son bienvenidos. Que vaya Andresito. Sí, son para La perras duda. serias. Sí, es una para perras serias. Acá está potente el glaucoma. Pues Entonces, ¿ya muchas ninguna gracias, duda? Fer. De nada, lo que quieran me avisan. Nada más acuérdenme de las clases, porque a mí se me va el santo al cielo. ¿Sale? Entonces, ¿nos vemos que mañana o cuándo es la otra clase? Sí, mañana. Va, Creo Mañana. que sí. Mañana. va, nos vemos mañanita. Muchas gracias. Ay, Descansen, bonita noche. gracias. Bye.